Muy buenos días. Hoy quiero hablarte bajo un tema que se llama aguanta un poquito más, un poco más. Y para empezar este tema quiero hablarte sobre una reflexión, una anécdota de una pequeña taza. De esta manera vamos a empezar. Dice la historia que estaba en un pueblo una hermosa taza, una taza tan linda, tan hermosa, preciosa, que aquella persona la tenían en una vidriera, en una exhibidora. En ese lugar se encontraba aquella taza que toda persona que pasaba tenía que ver con esa taza. Una taza tan linda, tan bella, que por ese lugar pasó un hombre y la quedó mirando. Y le gustó tanto la taza que entró en aquella tienda. Y al tomar la taza en la mano, le dice a la taza: oye, qué taza tan linda, qué taza tan hermosa, qué taza tan bonita es esta. Nunca antes había visto una taza tan linda como esta. Pero aquella taza lo queda mirando a aquel hombre y le dice: ¿sabes algo? Antes yo no era esta taza tan linda. Es necesario que te cuente mi historia. Resulta que yo estaba en un lugar lejano de acá y nadie daba nada por mí. Era solamente barro. Era solamente algo que la gente pisaba. Algo que la gente miraba y no le daba importancia. Y aquella taza le dice el hombre: pero resulta que en aquel lugar llegó un hombre, llegó un artesano y me tomó, me seleccionó. Ante tanto barro, ante tanta arena, ante tantas cosas, me seleccionó a mí. Y yo dije: wow, me seleccionó a mí de tantas cosas que hay aquí, me tomó de sus manos. Qué hermoso. Pero cuando este hombre me lleva a su taller, resulta que este hombre era un alfarero. Este hombre me agarró y me lanzó en un balde con agua. Ahí me tuvo por rato, por horas, y yo gritando: déjame tranquila, déjame en paz. ¿Por qué me haces esto? Yo pensé que no ibas a ser como muchos que me pisaban. Yo pensé que ibas a ser alguien diferente cuando me tomaste de mis manos. Y aquel hombre le decía a la taza: aguanta un poquito más, aguanta un poquito más. Y aquella taza lloraba. Y aquel hombre toma la taza, toma aquel barro y lo pone en un lugar, en una mesa, y empieza a darle golpe. Y empieza a masajear aquel barro. Aquella arcilla le empieza a masajear. Y a medida que la está masajeando, la taza empieza a gritar nuevamente el barro y dice: ¿por qué me haces esto? No aguanto, déjame tranquila, ya no soporto más. Y aquel hombre le dice a la taza nuevamente, el barro: aguanta un poquito más, un poco más. Y comienza a masajearlo. Después aquel hombre agarra el barro y lo lleva a la rueda. Y cuando está en la rueda, aquel barro empieza a gritar y decirle: ¿ahora qué me haces? Me estoy sintiendo mareada. Déjame, suéltame, déjame en paz, déjame tranquila, ya no soporto. Y aquel hombre le decía: aguanta un poquito más, soporta un poquito más. Y aquella taza, aquel barro llorando, con lágrimas. Y resulta que aquel hombre le empieza a dar forma al barro. Le empieza a dar forma a aquella taza. Le empieza a dar forma a aquella taza gritando: ¿y ahora qué haces? Y aquel hombre le empieza a hacerle la orejita, el agujerito a la taza. Y la taza llorando, aquel barro llorando y diciendo: ¿ahora qué me estás haciendo? ¿Por qué me haces estos huecos? ¿Qué pasa contigo? Pensé que eras alguien diferente, que una vez que llegué a tus brazos, a tus manos, me ibas a tratar con cariño, con amor, y ya veo que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Qué está pasando? Y aquel hombre le dice: soporta un poquito más, un poquito más. Y aquel hombre enciende un horno. Y después que aquella taza fue formada, que aquel hombre le dio el molde que debía darle, la metió en aquel horno a 800 grados.
Y cuando aquella taza entra en aquel horno, empieza a llorar y dice: esto está caliente, me estoy quemando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me haces esto? Estoy sufriendo. ¿No ves que estoy sufriendo? Estoy quemándome. Sácame de aquí que no soporto. Pensé que eras diferente a muchas personas. Pensé que era muy diferente a muchas personas que me rodearon. ¿Qué pasa? Y aquel hombre solamente mueve la cabeza y con sus labios dice: soporta un poquito más. Aún no es el tiempo, soporta un poquito más. Y aquella taza, llorando, dice: bueno, hasta aquí voy a llegar, porque esto está demasiado caliente, no aguanto mucho. Cuando de repente aquel hombre abre el horno y saca la taza y la pone en una mesa, la coloca en una mesa, y la taza dice: oh, por fin estoy agarrando un poquito de aire fresco. Cuando de repente aquel hombre agarra la taza nuevamente y la empieza a lijar. Empieza a lijar la taza. Y aquella taza llorando: ¿por qué ahora me haces esto? Siento dolor. Siento dolor. Déjame. Y aquel hombre agarra pintura y empieza a pintar la taza. Empieza a pintarla, darle color, darle brillo a la taza. Y aquella taza llora: ¿qué me estás haciendo? Esa pintura, eso que me estás colocando, me hace sentir mareada. Estoy ahogada, me está dando náusea. Déjame tranquila, déjame en paz, ya no aguanto ya. Y aquel hombre le dice: soporta un poquito más, un poquitico, un poco más, falta poco. Y aquel hombre vuelve a agarrar la taza y la mete en otro horno. Un horno mucho más fuerte que el otro, con más temperatura. A una temperatura se puede decir que 1300 grados. Casi el doble al primer horno. Y en lo que la taza entra en aquel lugar, aquel hombre queda mirando la taza y la taza lo queda mirando por un espejito que había en el horno. Y le dice: ¿por qué ahora me metes en este lugar? Esta temperatura está más fuerte que la del horno pasado. No creo que vaya a aguantar ya. Siento una presión en mi cuerpo, algo caliente que corre todo mi ser, todo mi cuerpo, dice la taza, que creo que no voy a aguantar. Y la taza empieza a llorar. Empieza a llorar. Y aquel hombre la queda mirando y mueve la cabeza nuevamente. Y mueve sus labios diciéndole a la taza: aguanta un poquito más, soporta un poquito más. Y aquel hombre abre el horno y saca la taza y la pone en la mesa. Ya la taza había agarrado su contextura, tenía una forma diferente, ya no era barro. Ya la taza era hermosa. Y aquel hombre le muestra un espejo a la taza. Y la taza, al verse en el espejo, dice: wow, wow, qué hermosa soy, qué linda soy. ¿Verdad que soy hermosa? Y le pregunta al hombre: ¿verdad que soy hermosa? Y aquel hombre le dice: sí, eres hermosa. Eres hermosa. ¿Viste que valió la pena todo el proceso por el cual te pasé? ¿Viste que valió la pena por el horno que te pasé? ¿Viste que valió la pena por todo lugar que pasaste? Ahora eres la taza más hermosa que he visto. Y te voy a llevar y te voy a poner en mi tienda y vas a ser la taza más linda que va a haber allí. Porque soportaste la prueba, soportaste el horno, soportaste el proceso. Ahora mucha gente te van a ver y solamente van a mirar lo que hice en ti. Pero nadie se va a imaginar el proceso que pasaste. Todos van a conocer lo hermosa que eres, pero muchos no van a pensar ni si van a imaginar por lo que pasaste. Y la taza contenta. ¿Sabe? Hay personas que en este momento, quizá hoy en día, están pasando por prueba, por dificultad, por proceso. Y muchas veces dicen: no aguanto, voy a dejarlo todo. Aún líderes en las iglesias están pasando por diferentes pruebas en sus vidas. Aún pastores, evangelistas, profetas, ministros de Dios están pasando por diferentes cosas en sus vidas.
que a veces dicen, no soporto más, hasta aquí llegué, voy a entregar el ministerio, voy a entregar todo, porque no aguanto más, la prueba es tan terrible, tan fuerte, que no soporto. Pero ¿sabe algo? Aquella taza soportó la prueba. Aquella taza soportó la prueba. Y todo el mundo tenía que ver con la taza. Ya la taza no era barro, sino una hermosa tacita. Y tenía una historia, tenía un testimonio que contar. El proceso que estás pasando es para que ayudes a otro. En lo que salga de ese proceso, muchas personas van a venir a ti. Muchas personas van a acercarte a ti para que tú le des aliento, para que tú le des consejo, porque vas a tener consejo. Si nunca has pasado por una prueba, si nunca has pasado por dificultad en tu vida, aleluya, entonces estás viviendo del testimonio de otra persona. Tú empiezas a cortar tu testimonio cuando empiezas a vivir tu propia prueba. Hay personas que cuentan testimonios de otros, viven de testimonios de otros, porque aún no han pasado por prueba. Es necesario que el Hijo de Dios, el hombre, pase por prueba, por dificultades, para que tenga su propio testimonio, tenga su propia historia que contar. La tacita tenía su propia historia, por eso le contó a aquel hombre que la fue a ver su historia. Por eso le dijo, es necesario que yo te cuente mi historia, para que veas, soy lo que soy ahora, porque un hombre me tomó de sus manos y me formó y me puso acá, con prueba y dificultad, sí, pero aquí estoy, la taza más linda que has visto, que acabas de decir. Jehová, Dios, es nuestro alfarero. Te voy a leer una cita bíblica. Dice la Biblia en el libro de Jeremías 18:6. Lejos la bendición del Padre y del Espíritu Santo de Dios. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Así somos nosotros en las manos de Dios. Éramos como barro en las manos del Señor. Y el Señor nos fue formando, nos fue moldeando. Y por eso somos lo que somos ahorita. Con pruebas, dificultades, circunstancias que atravesamos los hombres y mujeres de Dios. Pero esto no nos saca del camino del Señor. Porque cuando estamos confiados y sabemos que Dios está con nosotros, soportamos la prueba, soportamos la dificultad. Así que, hombre, mujer de Dios, tú que estás pasando por proceso, tú que estás pasando por dificultad, tú que estás pasando, aleluya, por enfermedad, por escasez en tu casa, tú que estás viendo a tus hijos en la droga, en la prostitución, en la delincuencia, tú que estás viendo a tu familia perdiéndose, aleluya, en diferentes cosas, sigue orando, sigue ayunando, sigue peleando la batalla. Tú que estás pasando por prueba, aguanta un poco más. Soporta un poquito más, que la victoria viene, la victoria está cerca, la victoria Dios te la va a dar, pero si soporta un poquito más. Por eso aquel hombre le decía a la taza, soporta un poquito más, amigo, mujer, soporta un poco más, joven, soporta un poquito más, que esa tormenta se va a ir. Todo esto se va a ir. Lo que estás pasando, eso va a desaparecer en el nombre de Jesús. Soporta un poquito más. Que lo que te estaba haciendo daño, lo que te estaba haciendo la guerra, tiene que irse en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice la Biblia que había un gigante que estaba desafiando al pueblo de Israel. Pero se levantó un joven, un muchacho de 16, 17 años aproximadamente, y desafió a aquel gigante que estaba haciéndole frente, que estaba amedrentando al pueblo. Y aquel joven solamente sacó una honda, una piedra, y lanzó la piedra, derribó el gigante. ¿Qué es lo que te está haciendo frente a ti? ¿Qué es lo que te está haciendo la guerra a ti? Saca la honda, saca la piedra, tírala y derribe ese gigante. Hay gente que solamente se quedan, el enemigo me está haciendo guerra, el enemigo me está haciendo guerra, el enemigo me está haciendo guerra. Y tú, ¿cuándo te vas a levantar a hacerle la guerra al enemigo? ¿Cuándo te vas a levantar a hacerle la guerra al diablo? Que el Señor lo reprenda. Yo creo que es el momento de que los hombres y mujeres de Dios, gente de guerra, se levanten y empiecen a hacerle la guerra al enemigo. Y tú eres uno de esos guerreros de Jehová. Levántate, levántate.
y hazle la guerra al enemigo.